Bienvenidos chiquillos a la clase correspondiente entonces a la semana 24 al 28 de agosto, la cual vamos a trabajar o vamos a continuar trabajando con la unidad 2, álgebra y funciones, y vamos a volver a trabajar ya por última vez, ¿cierto?, con nuestras proporcionalidades directa e inversa, donde en esta clase vamos a dedicarnos solamente como a activar conocimientos tanto de la directa como de la inversa, siendo aplicados en problemas, ¿cierto? La proporcionalidad directa, acuérdense que era súper clara, donde nos decía que ambas variables aumentan o ambas variables disminuyen. También se puede decir ambas magnitudes aumentan o ambas magnitudes disminuyen, ¿cierto? Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, vamos a ver primero si es directa o no, ¿cierto? Me está hablando de gasolina y kilómetros. Estas serían mis magnitudes o mis variables, ¿ya? Me voy a fijar en los valores de la gasolina, 1, 2, 3, 4. Luego me fijo en los valores de los kilómetros, 5, 10, 15 y 20. Me doy cuenta que en ambas magnitudes los valores parten con un número menor y terminan con un número mayor, o sea, ambas aumentaron. Entonces, como ya hice ese análisis, vamos a colocar nuestra flechita, ¿cierto?, para indicar que vamos a reconocer que la variable, los datos de la variable gasolina aumentan y que los datos de los kilómetros también aumentan. Por lo tanto, es directa. Me voy a fijar ahora cómo claro, aquí ya los datos efectivamente ya están listos, ¿cierto? Pero ¿qué hubiese pasado si a mí me hubiesen dicho que tengo que descubrir, ¿ya? Debo descubrir la variable, en este caso, o el dato de la variable kilómetros, ¿ya? Entonces voy a colocar acá la X, suponiendo que teníamos que descubrir el kilómetro, que sería esto. Entonces le voy a colocar X acá, ¿ya? Entonces coloco 1 es a 5, 1 es a 5, disculpen chiquillos, 1 es a 5, o sea, con 1 litro de gasolina puedo andar 5 kilómetros, ¿ya? Después me dice, con 2 litros de gasolina, ¿cuántos kilómetros andaré? Y suponiendo que no sabíamos que andábamos 10, era nuestra incógnita la X. Entonces coloco acá 1 es a 5, es igual, ¿cierto? O como 2 es a X. ¿Qué hago? Recuerden que aquí en la directa se multiplica inmediatamente 2 por 5, que es lo que tengo acá abajo. Y esto se divide por el dato que quedó, que sería 1. 2 por 5 me da 10 y 10 dividido en 1, no lo realicé porque es inmediato, ¿cierto? Me va a dar 10. Entonces, por eso se obtiene que con 2 litros de gasolina podemos andar 10 kilómetros. Si yo aumento la cantidad de litros de gasolina, obviamente voy a tener más gasolina para andar más kilómetros, ¿cierto? Por eso acá con 4 andamos finalmente 20, ¿ya? Luego, recuerden que esta tabla con estos valores me indica a mí que yo lo puedo llevar a un gráfico. Entonces, voy a colocar acá para identificar nuestros valores. Aquí recuerden que iría la X y acá la Y, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería nuestra variable X? Que sería la variable independiente, ¿ya? La gasolina. Por eso aquí están los valores de la gasolina, ¿ya? Y luego, ¿cuál sería la variable dependiente? La Y, donde van los kilómetros. O sea, si yo tengo gasolina, voy a poder andar una cierta cantidad de kilómetros. Si yo no tengo gasolina, no voy a poder sacar el auto y no voy a andar nada, efectivamente, ¿ya? Recuerden que yo les hablaba también de esta constante de proporcionalidad, que era la K. Y cómo nosotros en la proporción directa obtenemos esta constante dividiendo la Y o los valores de la Y con el valor de la X, ¿ya? Entonces, si yo acá digo 5 dividido en 1, me va a dar como cociente 5, ¿ya? Después, si yo digo
10 dividido en 2 me va a dar un cociente de 5. 15 dividido en 3 me va a dar un cociente de 5. 20 dividido en 4 me va a dar un cociente de 5. Y si yo quiero saber con cuántos kilómetros andaré con 5 litros, ya tendría que dividir, ¿cierto? Este 5 dividido con un factor que me dé 5. Entonces aquí iría el 25. 25 kilómetros yo podría andar si le coloco 5 litros de gasolina al auto. ¿Ya? Vamos a la proporcionalidad inversa. Recuerden que se resuelve al igual que la directa, pero hay un punto importante que se comentó cuando vayamos a desarrollar esta proporción. Entonces, tengo mi tabla. Dice personas, que es la variable X, días, que es la variable Y. 3 personas se demoran 8 días en construir una casa, 6 personas se demoran 4 días, 12 personas se demoran 2 días, una persona se demora 24 días. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos en los valores de las personas, partió en 3, aumentó en 6, aumentó en 12, pero después bajó a 1. Valores de la Y, que serían los días, que es nuestra variable dependiente, 8 días, 4 días, bajó, luego baja 2 días, pero luego aumenta a 24 días. ¿Ya? ¿Cómo yo voy a llevar esto para resolverlo? Vamos a ver acá. Entonces, supongamos al igual que en nuestra tabla anterior, pero de la directa, decíamos, ok, vamos a colocar una X para poder resolver. Entonces, voy a dejar acá en el 4 la X, suponiendo que no sabemos que la X vale 4. ¿Ya? Entonces, coloco mis proporciones de la siguiente forma. 3 es a 6 como 8 es a X. ¿Ya? Pero recuerden que por ser inversa, porque yo voy a mirar nuevamente los valores de la X y de la Y y me voy a dar cuenta, ¿cierto?, que los valores de la X comenzaron en 3 y terminaron en 1. Luego los del día comenzaron en 8 y terminaron en 24. Si yo tomo del 3 al 6, aquí aumentó, ¿cierto?, las personas, por ende los días trabajados disminuyeron. ¿Ya? Si yo miro de acá, de 12 personas, ¿ya? De 12 personas bajé a 1, disminuyó la cantidad de personas. Entonces, ¿qué pasó con los días? Los días, en este caso, aumentaron, porque de 2 aumenté a 24 días. ¿Ya? Entonces, ahí se dan cuenta, dividí la tabla en 2 y estoy viendo que una magnitud aumenta, la otra disminuye. ¿Ya? Acá también una magnitud disminuye y la otra aumenta. Ya, entonces estábamos en 3 es a 6 como 8 es a X. Por ser inversa, que ya nos dimos cuenta que era inversa, recuerden que esta razón que tiene la X la debo invertir. Por lo tanto, al lado, entonces me va a quedar 3 es a 6, la primera queda tal cual, como X es a 8. Invertí. Ahora que hice este proceso de invertir la que tiene la X, puedo desarrollar multiplicando 3 por 8 y dividido en 6. Acá está, 3 por 8 dividido en 6. 3 por 8 me da 24 y 24 dividido en 6 me da 4, que era el resultado que ya teníamos acá en la X. ¿Ya? Me habla de cómo obtener la constante de proporcionalidad. Para el caso de la inversa, se multiplica el valor de la X por el valor de la Y y me da la constante. ¿Ya? Si yo multiplico acá 3 por 8, me da 24. 6 por 4, 24. 12 por 2, 24. Y 1 por 24, 24. Entonces la constante para esta situación sería 24. Ahora recuerden que la característica del gráfico de una proporcionalidad inversa es una línea curva y que no parte del origen. ¿Ah? Entonces acá abajo en el eje X coloqué las personas, todos los datos de las personas, y acá en el eje Y están los datos de los días. ¿Ya? Entonces identifico, primer dato, personas, 3. Aquí entre el 2 y el 3, entre el 2 y el 4 está el 3. Esas 3 personas se demoraban 8 días en construir la casa. Subo hasta el 8, ahí marco el punto. Luego, 6 personas, aquí están las 6 personas, se demoran 4 días, subo y voy al 4 de Y, y ahí marco el punto. Luego, 12 personas,
se demoraban 2 días. Donde se une el 12 con el 2, marco el punto. Luego, tengo una persona que estaría acá. Entre el 0 y el 1, entre el 0 y el 2 está el 1. Entonces, una persona se demora 24 días, está ahí. Y acá agregaron un poco más de información. 18 personas se van a demorar un día. ¿Ya? Entonces, vuelvo a insistir. Y luego se une con una línea curva. Por eso la identificamos la gráfica de la inversa con la de la directa. A modo de resumen, entonces, chiquillos, magnitudes que sean directamente proporcionales, voy a tener magnitud A, magnitud B, se dividen y me da la constante de proporcionalidad. La gráfica parte desde el origen, desde el 0, y es siempre con una línea recta. Acá le está diciendo, el dato de la A1 se divide con el dato de la B1, al igual que A2, B2, ¿cierto? Todo está indicando que hay una división y en cada uno de ellos me va a dar la misma constante. Como modo de resumen también me dice que si aumenta A, o si A aumenta, B también aumenta en la misma proporción. Por eso sacamos la constante, para ver en cuánto aumentó. Si aumentó en 2, en 3, pero todas aumentan en la misma proporción. Nuestra proporcionalidad constante. Luego, en la magnitud es inversa o proporcionalidad inversa. ¿Ya? Para obtener esta constante de proporcionalidad, multiplicamos un valor de C por un valor de D. Me da la constante. Y la gráfica, recuerden que también se hace con estos dos X, tanto X como Y, pero una vez que ya tengo los puntos listos, los uno con una línea curva. Y acá me está explicando, para obtener esta constante de proporcionalidad se multiplica un dato del C1, que sería este dato, se multiplica con el dato del D1, acá arriba, y me va a dar la constante. Lo mismo va a pasar al multiplicar dato de C2 con dato de D2. Y por último también voy a mantener esta constante al multiplicar C3 con D3. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí, si C aumenta, D disminuye en la misma proporción. ¿Ya? Recuerden, si una magnitud disminuye, la otra aumenta, ¿ya? Pero en la misma proporción. Ya, chiquillos, les dije que esto era como a modo de resumen de lo que nosotros ya habíamos visto en nuestras clases anteriores. Así que aquí está la clase, espero que les sirva y a aplicarla entonces los ejercicios que se les van a entregar. Que tengan una buena semana, nos vemos.